Ya, entonces, ¿qué cambios podríamos hacer para incrementar la eficiencia del motor? El primer cambio que podemos hacer es aumentar el enfriamiento en la zona fría. Entonces, para esto podemos usar un vaso lleno de agua en la zona fría o un vaso lleno de hielos o un hielo que enfríe más la zona fría. Esto causa que la diferencia de temperatura sea mayor eh, y que así la eficiencia mejore. Después también podríamos mejorar la conductividad de nuestro material. Nosotros decidimos usar vidrio, pero el vidrio tiene una conductividad relativamente baja comparado, por ejemplo, al metal. Entonces podríamos usar un metal como el cobre, que tiene una transferencia de calor muy buena, y con eso podríamos aumentar nuestra eficiencia. También podríamos mejorar nuestro regenerador. En nuestro caso usamos de regenerador solo una manguera. Podríamos usar también una manguera de metal em, con alguna manera de dispersar el calor. Esto también ayudaría a nuestra eficiencia. Entonces, ¿cómo se van a ver estos cambios en el diagrama PV? Estos cambios deberían aumentar el área dentro del ciclo termodinámico. Eso significa que estaríamos aumentando nuestro trabajo y así, al mejorar nuestro trabajo, también aumentaríamos la eficiencia de nuestro motor. Después, tenemos, de acuerdo a las medidas, uy, un segundo. De acuerdo a las medidas, ¿qué efecto tendrían las temperaturas? Que las cámaras de temperatura si fueran muy cercanas. Entonces, para esto, lo primero que podemos decir es que disminuiría la eficiencia, habría menos trabajo y puede ser que la máquina no tenga suficiente energía para expandir el gas. Entonces, usamos nuestro código de MATLAB del ciclo ideal para hacer esto más fácil. Entonces, en las primeras dos gráficas vemos nuestro motor real en donde vemos que hay una diferencia de 20 grados Kelvin, que en sí no es mucho y por eso nuestro motor no funcionó. Y vemos como en nuestro diagrama PV existe un área en nuestro ciclo termodinámico. En cambio, en la otra diferencia, y nuestra eficiencia es grande, ¿no? O sea, no es grande, pero se ve que es una eficiencia mayor al 0,25. Si hacemos lo mismo, pero con una diferencia de solo 5 grados Kelvin, que es muy poco, vemos que nuestro diagrama PV casi no tiene área. De hecho, no, en la gráfica casi no se logra apreciar que son cuatro líneas distintas, digamos. Y nuestra eficiencia, como podemos ver, también es muy baja. Es una eficiencia poco menor al 0,012. Entonces vemos cómo disminuye nuestra eficiencia, disminuye el trabajo y probablemente la máquina no tenga suficiente energía para expandir el gas. Y eso es todo. Gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que tiene la máquina ciclo Stirling. Y empecemos con las ventajas. Una de las ventajas es que teóricamente la eficiencia que tiene es cercana al 100%, a comparación de otras como la del ciclo de Carnot y el ciclo Otto, tiene unas eficiencias teóricas más bajas, ¿no? La otra es la emisión de ruido. La emisión de ruido que tiene la máquina, ya que es una máquina de combustión externa, es que se produce todo fuera del ciclo de trabajo, ¿no? Y entonces eso reduce el nivel de ruido y a comparación de otras máquinas que son, es muy, muy poco el ruido que genera, ¿no? Y también las emisiones bajas, o sea, produce muy pocas emisiones de gases contaminantes, también de ruido. Entonces puede ser una opción atractiva dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Después vamos con las desventajas, que es una de sus principalmente su costo, ya que a comparación de otras máquinas puede ser más cara, ya que se necesitan materiales de muy alta calidad para su construcción y para que tengan la mejor eficiencia y yo creo y para también la vida de la máquina, ¿no? Y esos materiales suelen ser muy caros. La baja potencia específica, ya que la máquina de Stirling tiene una baja
potencia específica, porque requiere mucho tamaño y peso en comparación con otras máquinas para producir la misma cantidad de potencia. O sea, hay máquinas que son más eficientes siendo muy chiquitas y de menor costo a que la máquina Stirling es más grande y más costosa para la misma cantidad que vas a generar de potencia, ¿sabes? Entonces, dependiendo del contexto y de lo que tú necesites, pues te conviene más una u otra. Este, la baja potencia de respuesta también es otra, que aquí podemos ver. Este, ya que comparando con otras máquinas térmicas, por su diseño y a la necesidad de que tiene un tiempo muy tardado de calentamiento antes de llegar a su máxima eficiencia, ¿no? Entonces hay máquinas que en un cierto tiempo muy chiquito te dan su máxima eficiencia y esta no te da al momento, si no tienes que tener, o sea, como que esperar. ¿Cómo afecta la cantidad de aire, termodinámicamente hablando? Si aumentamos la cantidad de aire, estaríamos hablando de un aumento en la potencia del motor, ya que se estaría reflejando en un aumento en la energía térmica, solamente que si se llegase a aumentar bastante la cantidad de aire, la eficiencia del motor disminuiría porque se ocuparía de una mayor cantidad de calor. Por otra parte, si se disminuye la cantidad de aire, también estaríamos hablando de una disminución en la potencia del motor, porque es una menor energía térmica. Y si se llegase a disminuir bastante la cantidad de aire, también reflejaría una eficiencia menor, ya que sería más difícil alcanzar la temperatura. De todo esto podemos concluir que nosotros deberíamos de encontrar un equilibrio entre la cantidad de aire, al igual que con la energía térmica del sistema. El motor Stirling funciona mediante la conversión de calor en trabajo mecánico. Si se intenta hacer funcionar el motor al revés, es decir, sin una fuente de calor, se estaría intentando convertir trabajo mecánico en calor. En este caso, si se mueve manualmente la máquina de forma regular, se estaría realizando trabajo mecánico sobre el sistema, lo que elevaría la energía interna del aire contenido. Sin embargo, como no hay una fuente de calor para mantener la expansión del gas y generar la transferencia de calor necesaria para el funcionamiento del motor, el gas no realizará trabajo sobre el pistón y no se producirá una rotación significativa de la máquina. En términos termodinámicos, si se aumenta la energía interna del aire, aumentaría la temperatura y la presión, y en este caso, el motor Stirling no estaría funcionando como un motor, sino como un compresor. Respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa con la eficiencia si aumentamos el calor de entrada? Pues si aumentamos el calor de entrada en nuestro motor, la diferencia de temperaturas sería mayor, por lo que el valor de la eficiencia se vería directamente afectado. Igualmente, de acuerdo a la fórmula de eficiencia con relación a la temperatura final de la zona caliente y la gravedad, que es esta que tenemos en pantalla, al aumentar el calor de entrada, el valor que cambiaría dentro de esta fórmula sería TF, que es la temperatura final de la zona caliente. Y al momento de hacer los cálculos, pues el valor de la eficiencia aumentaría, teniendo en cuenta que pues TL es menor que TF. Y de igual manera, una forma en la que podríamos aumentar el calor de entrada es mediante el uso de otra fuente de calor. En nuestro caso usamos como fuente de calor una vela, pero si usamos un soplete, pues el calor de entrada aumentaría y por consecuente el motor sería más eficiente. El rendimiento de un motor Stirling puede verse afectado por el tipo de gas en su interior. El helio es un gas que tiene una conductividad térmica significativamente mayor que el aire, lo que puede llevar a una mayor transferencia de calor en el motor. Además, el helio es un gas ligero y tiene una masa molecular mucho menor que el aire.
lo que significa que presenta una menor resistencia a la transferencia de calor durante la compresión y expansión del gas. Es decir, la eficiencia del motor puede aumentar debido a una mayor transferencia de calor y una menor pérdida de energía debido a la resistencia al flujo de gas.